Fugitiva del amor, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1903. El tren se detuvo en la estación de Montecarlo y Salena bajó al andén. Miró a su alrededor con ojos muy atentos. Era una estación como cualquier otra, ni exótica ni amenazadora, como ella esperaba. Cuando la Madre Superiora se hubo enterado de que Salena se reuniría con su padre en Montecarlo, no dejó de disimular el escándalo que le producía. Había expresado tan enérgicamente su desaprobación que Salena se había sorprendido, conociendo el carácter tolerante de la Madre Superiora, tanto como su amplio criterio. La escuela, adjunta a un convento, a la que había sido enviada 2 años atrás, no era exclusivamente católica. Admitían muchachas de todas las religiones, pero Salena sabía muy bien que, gracias a la influencia de la esposa de su abuelo, madrastra de su propio padre, había sido aceptada allí. El convento de Santa María es muy exclusivo y solo acepta un número limitado de alumnas, había afirmado Lady Cardenham a Salena. Creo que la educación es de alto nivel académico, y lo más importante es que aprenderás a hablar varios idiomas. La viuda de su abuelo había hecho una pausa para asegurar luego: en la actualidad, lo esencial para cualquier muchacha del mundo social es que domine el francés y, de ser posible, el italiano y el alemán también. Salena sospechaba que la abuela había decidido enviarla a un convento, porque no aprobaba la forma en que su padre se conducía desde que enviudara. No era ningún secreto que Lady Cardenham no se llevaba bien con su hijastro. Fue más por un sentido del deber que por el afecto que asumió la responsabilidad económica de la educación de Salena. «Es lo único que paga», había dicho su padre con amargura. «Así que no te prives de nada. Todo lo que represente adquirir libros caros o tomar clases extras, deberás aprovecharlas totalmente». Salena, siguiendo los consejos de su padre, así lo hizo, aunque se sentía culpable pensando en la considerable cuenta que su abuela recibiría al terminar el curso. Lady Cardenham podía pagarla sin problemas, porque era una mujer muy rica. Eso hacía más lamentable su muerte, ocurrida 6 meses antes, sin haber alcanzado a pagar el debut social de Salena. Las otras compañeras de la escuela proyectaban incesantemente sobre lo que harían al finalizar su educación. Hablaban de los bailes que darían en su honor y de la extensa lista de reuniones sociales a las que asistirían. Salena se ilusionaba pensando en el día de su presentación en el Palacio de Buckingham, como una de las debutantes del espléndido ambiente social de Londres. Tuvo la fortuna de que Lady Cardenham hubiera pagado por adelantado 1 año más de estudios. A pesar de ello, Salena se preguntaba temerosa qué haría cuando el curso terminara, dónde pasaría sus vacaciones. No había vuelto a Inglaterra desde la muerte de su madre, y el colegio se encontraba en Francia. La Madre Superiora había organizado a un grupo de alumnas, cuyos padres vivían en el extranjero, para que pasaran unas semanas en una granja, en un ambiente de campo, un poco primitivo. A Salena le había encantado esas vacaciones, aunque no tuviera mucho que relatar a sus amigas de regreso a la escuela. Para la joven fue como una bomba recibir primero la noticia de la muerte de la abuela, y después una carta de su padre anunciándole que no se reuniría con él en Londres, sino en Montecarlo. Montecarlo. Su sola mención recordaba la superficialidad mundana, las orgías, el pecado. A pesar de que los periódicos informaran que todos los integrantes de la nobleza europea, en una ocasión o en otra, incluyendo al rey Eduardo de Inglaterra y su hermosa esposa danesa, la reina Alejandra, hubieran visitado el lugar. Sin embargo, las monjas lo consideraban lo más cercano al infierno que había en la tierra. Por eso Salena imaginaba a los mozos con aspecto de demonio y a la locomotora del tren convertida en un dragón que arrojaba fuego por la boca. Mientras permanecía de pie, mirando a su alrededor, un elegante lacayo se acercó a ella y, levantando respetuosamente su alto sombrero de 3 picos, le preguntó: «¿La señorita Cardenham?» «Sí», contestó ella en francés. «Yo soy la señorita Cardenham. Milord la espera en el carruaje, señorita», le indicó el lacayo. Salena, volviéndose llena de ansiedad, salió corriendo de la estación, mientras el lacayo recogía su equipaje.
Afuera, en un carruaje Victoria abierto, la esperaba su padre. Estaba apoyado en el respaldo del asiento con un habano en la mano. «¡Papá!», gritó de alegría Salena, subiendo al carruaje, para sentarse a su lado y contemplarlo llena de felicidad. A Salena le pareció que su padre la escudriñaba antes de besarla, para decir luego, en su acostumbrada voz jovial y bonachona: «¿Cómo está mi muñequita? Esperaba decirte que habías crecido mucho, pero todavía eres la enanita de siempre. En realidad, he crecido 10 centímetros desde la última vez que nos vimos», afirmó Salena. Lord Cardenham arrojó a la calle su habano, para tomar por los hombros a Salena. «Déjame verte», dijo. «Sí, tenía yo razón». «¿Razón sobre qué, papá?» «Me había apostado a mí mismo de que te convertirías en una belleza». Salena se ruborizó. «Yo solo esperaba, papá, que me consideraras bonita». «Eres más que bonita», contestó Lord Cardenham. «De hecho, eres hermosa, tanto como lo era tu madre, aunque de una forma diferente. Me encantaría parecerme a mamá». «A mí me gusta pensar que tienes algo de mí», exclamó Lord Cardenham con entusiasmo. «¿Viene ya el equipaje?», preguntó al lacayo, que ahora estaba de pie junto al carruaje. «Un cargador lo trae ya, señor». «¿Es mucho?». «No, señor». «Entonces lo llevaremos con nosotros», dijo Lord Cardenham. «Sí, señor». El cargador llevaba el baúl de Salena sin dificultad alguna, y una pequeña valija que contenía en su mayoría libros. «¿Es eso todo lo que tienes?», preguntó Lord Cardenham. «Me temo que tengo muy poca ropa, papá. Ya no me sirven los vestidos que usaba antes del luto por la abuelita. No consideré oportuno comprarme nuevos que no me servirían de nada al salir de la escuela». «No, por supuesto que no», contestó Lord Cardenham. Sacó de su bolsillo una fina cigarrera de piel con esquinas de oro y la abrió lentamente, como considerando lo que diría a su hija, más que escoger un nuevo habano. El equipaje ya había sido acomodado en la parte posterior del Victoria, y el lacayo saltó al pescante del carruaje antes que se pusiera en movimiento. «Creo que tienes algo que decirme, papá», comentó Salena en voz baja. «Tengo mucho que decirte, querida mía», contestó su padre. «Pero primero déjame explicarte dónde vamos a hospedarnos. Somos huéspedes de un excelente amigo mío». «Yo esperaba estar sola contigo, papá», comentó Salena desilusionada. «A mí también me gustaría eso, pero, con toda franqueza, hija, tengo que depender de la generosidad de mis amigos». «¿Significa que andas mal de dinero, papá?» «No mal, Salena. Estoy en la ruina. No tengo un solo penique que yo pueda llamar mío». «Oh, no». La desolación se reflejó en el rostro de Salena. Conocía muy bien lo poco solvente que había sido siempre su padre. Recordaba a su madre hacer economías y sacrificios personales para que le alcanzara el poco dinero que su padre le daba. «Supongo», dijo tentativamente, «que la abuelita no te dejó algo en su testamento, ¿verdad?» «¿Dejarme algo?», exclamó Lord Cardenham. «Habría preferido dejárselo al mismo diablo antes que a mí. Pero lo que me sorprende es que a ti te haya dejado fuera de la lista de beneficiarios». Salena no contestó y él continuó diciendo: «Yo sé la razón. Me detestaba y pensaba que si dejaba algún dinero para ti, yo me lo gastaría. Fue lo mismo que hizo el condenado de tu abuelo, el padre de tu mamá». Se detuvo y, aspirando con fuerza de su habano, dijo: «Eso significa, muñequita mía, que tú y yo no tenemos un penique. Tenemos que pensar qué haremos al respecto, y pensarlo deprisa». Salena hizo un pequeño ademán de impotencia. «¿Qué podemos hacer, papá?» «He estado dando vueltas a varias ideas en mi cabeza», respondió Lord Cardenham, en forma evasiva. «Pero de eso hablaré contigo más tarde. Mientras tanto, trata de ser muy amable con nuestro anfitrión. Todavía no me dices quién es él, papá». «Es el príncipe Sergei Petrovsky», contestó su padre. «Un ruso», exclamó Salena. «Sí, un ruso, muy rico, por cierto. Montecarlo está lleno de hombres ricos como Creso, y me alegra decirlo, muy generosos con su dinero. Como el príncipe es tu amigo, espero que no le incomode tenerme como invitada adicional». «Le expliqué con toda franqueza que no tenía a dónde llevarte», contestó Lord Cardenham,
e inmediatamente me ofreció su villa para que te alojaras. Eso era lo que yo esperaba, aunque nosotros necesitamos más que eso de él. Salena se volvió para mirar a su padre con sorpresa. Más, papá. Aún la mujer más hermosa necesita un marco. Papá, no estarás sugiriendo. No estoy sugiriendo, te estoy diciendo, exclamó su padre en tono autoritario, que a menos que el príncipe te proporcione vestidos nuevos, tendrás que usar los que ya traes o andar desnuda. Pero, papá, era una exclamación desolada, y Lord Cardenham, como si se sintiera incómodo, agregó casi con brusquedad. Ahora escúchame, Salena, y escúchame muy bien. Cuando afirmo que no tengo un penique, lo digo en serio. Además, estoy endeudado, para decirlo con toda franqueza. Debemos vivir de nuestro agudo ingenio. Eres tan listo y divertido, papá, que estoy segura de que la gente te ofrecerá su hospitalidad, pero conmigo es una cosa diferente. Esperar que el príncipe pague mis vestidos me parece una cosa horrible. No hay otra alternativa, observó Lord Cardenham, con seriedad. ¿Estás seguro, papá? No creas que no he meditado largamente en esto. He tratado de encontrarle otra solución, pero si hasta el vivir con otras personas resulta costoso, de alguna manera. Hace poco tuve mala suerte con las cartas, y he tenido que pedir dinero prestado para dar propinas a los sirvientes. Había una nota en la voz de su padre que revelaba lo abatido que se sentía. Sin embargo, Salena pensaba que su papá era demasiado arriesgado al apostar dinero que no tenía. Por primera vez desde que salieran de la estación, Salena desvió su vista para mirar hacia dónde se dirigían. Habían salido de la ciudad y ahora recorrían un camino que tenían de un lado el mar y del otro elevados acantilados que se elevaban por encima de ellos. Había bugambilias púrpura trepadas a las rocas desnudas, una profusión enorme de geranios color rosa y árboles de mimosas doradas que parecían retener la luz del sol. Es precioso, oh papá, es bellísimo, se admiró Salena. Miró hacia el mar y exclamó, ¡qué yate tan maravilloso! Míralo, papá. Un yate blanco de vapor, con sus mástiles recortando su silueta contra el cielo, navegaba, dejando una estela plateada en las aguas, intensamente azules. Con su insignia blanca, ondeando en la proa, parecía la imagen de un cuento de hadas. No se adivinaba entonces por qué Lord Cardenham frunció el ceño al comentar. Es el Afrodita, pertenece al duque de Templencombe. Maldito sea. ¿Por qué lo maldices, papá? De envidia pura, muñequita. Templencombe es, después de la familia real, uno de los hombres más importantes de Inglaterra. Tiene casas, caballos, lo mejor de todo. Todas las cosas que deseo y no puedo tener. Pobre papá. Bueno, no me compadezcas. Cuando menos yo tengo una cosa que él no tiene. ¿Qué es? Preguntó Salena. Una hija muy linda y muy dulce. Salena se echó a reír, llena de felicidad, y apoyó su mejilla en el hombro de su padre. Estoy tan feliz de estar contigo, murmuró con suavidad. Te va a gustar la villa del príncipe, le aseguró su padre. Es magnífica, aunque no la construyó él. Se la compró a un pobre desafortunado que había perdido todo en las mesas de juego. Salena se estremeció. Esa era la clase de historia que había oído sobre Montecarlo. Pensó que le resultaría desagradable vivir en una casa cuyo dueño anterior se había quitado la vida. Es una salida que yo mismo he considerado, dijo su padre gravemente. Oh, no, papá, no debes decir cosas así. Es malo, es perverso, exclamó Salena. La vida es preciosa y es un regalo de Dios. Es una pena que Dios no sea más generoso en otros sentidos, replicó Lord Cardenham. Entonces miró a Salena y dijo pausadamente, y, sin embargo, él ha sido generoso conmigo. Me ha dado una hija muy hermosa. Salena se acercó un poco más a él y deslizó su mano en la suya. Es tan maravilloso para mí oírte decir eso, papá. Mis compañeras de la escuela solían reírse de mí diciendo que parecía tan pequeña que nadie creería que yo era una mujer hecha y derecha. En verdad que te ves muy joven, afirmó Lord Cardenham. Una vez más examinó a su hija, pensando con imaginación poética que parecía una flor. Su pequeño rostro de barbilla puntiaguda era dominado totalmente por sus enormes ojos. Debían haber sido azules, como complemento de su rubio cabello,
pero, en cambio, eran grises, casi plateados cuando ciertas luces los iluminaban. Tenían la inocencia confiada de una niña que no ha visto nada del mundo. Contemplándola, Lord Cardenham se preguntaba si no estaría cometiendo un pecado capital al traer a Montecarlo a alguien tan frágil e inexperto como ella. Entonces se conformó pensando que no tenía otra alternativa, y que a ella su propia inocencia le impediría comprender gran parte de lo que se hiciera o dijera a su alrededor. En voz alta comentó: «Vas a encontrar que hay un grupo muy heterogéneo de gente hospedado en la villa. Lo único que esas personas tienen en común es su pasión por el juego. Viven para jugar. Es un lugar tan hermoso», señaló Salena mirando el mar, «que debe haber otras cosas más bellas que hacer». «Descubrirás que no son de importancia», contestó su padre con dureza. «Pues serán importantes para mí», repuso Salena, «porque una cosa es evidente, papá. Yo no puedo darme el lujo de arriesgar un céntimo que ni siquiera tengo». «Ese es un hecho indiscutible», sonrió Lord Cardenham. Los caballos ya estaban saliéndose del camino. «Aquí estamos ya», dijo él, «y déjame decirte que considero a esta como una de las villas más atractivas de toda la Costa Azul». Descendieron por un sendero tortuoso, bordeado de pinos y muros cargados de geranios colgantes. Varios metros abajo del camino por el que habían llegado, se encontraba la villa construida sobre un pequeño promontorio que sobresalía el mar. De un blanco resplandeciente a la luz del sol, resultaba un lugar deslumbrante, y al entrar en el fresco vestíbulo, Salena se sintió como inmersa en un cuento de hadas. Sin duda, había una gran diferencia con su casa alta y angosta, que daba a la plaza Eaton. Allí habían vivido con su madre y siempre les había parecido pequeña e incómoda su construcción. Aquí, en cambio, había espacio, lujo, y la luz del sol que reflejaban los espejos de las paredes inundaba el ambiente, tornándolo aún más amplio y magnífico. Su padre caminó delante de ella, a través de un largo salón decorado en forma exquisita, para salir a una terraza techada con toldos azules, para proteger del sol a los ocupantes. Había solo 2 personas sentadas en las cómodas sillas bajas. Una de ellas era una dama, que a Salena le pareció muy bella. La otra era un hombre que se puso de pie y se dirigió hacia ellos. «Vaya, al fin llegas, Bertie», dijo a Lord Cardenham. «Supuse que el tren llegaría retrasado». «Retrasado, pero llegó», contestó Lord Cardenham. «Su Alteza me permite presentarle a mi hija Salena». Salena hizo una reverencia, mirando con interés al príncipe. Era un hombre de unos 40 años que demostraba haber sido de buena figura cuando joven. Pensó ella. Ahora se había convertido en un hombre gordo, de facciones y aspecto pesado. Tenía ojos oscuros, un poco saltones, que la examinaron hasta el punto de hacerla sentir incómoda. Su cabello, canoso en las sienes, estaba cepillado hacia atrás, descubriendo una frente cuadrada. Su aspecto era el de un hombre acostumbrado a vivir holgadamente toda su vida. «Bienvenida a esta casa, Salena», dijo en inglés, con claro acento extranjero. «Espero que su padre le haya anticipado que me siento encantado de que usted sea mi huésped». «Es muy amable de parte de su Alteza», murmuró Salena. Su padre, mientras tanto, besaba la mano de la dama sentada en actitud displicente. «Señora Berson, tengo el gusto de presentarle a mi pequeña Salena», dijo Lord Cardenham. «Por supuesto, encantada de conocerla», contestó la francesa, pero no parecía de modo alguno encantada, y Salena sintió que la observaba de pies a cabeza, llena de desprecio. La joven hizo una reverencia y esperó que le dijeran lo que debía hacer. La señora Berson se levantó de su silla. «Ahora que han llegado», dijo a Lord Cardenham, «voy a descansar un poco. Aquí hace demasiado calor para mi gusto». Solo trataba de divertir un poco a Serge. «Bueno, espero haberlo logrado». Miró al príncipe en forma provocativa, y él respondió con el cumplido que ella esperaba. Moviendo sus faldas de seda con sensualidad y dejando en el ambiente una exótica fragancia, la señora Berson se alejó para entrar en el salón a través del ventanal abierto. «Por favor, siéntese», ofreció el príncipe. «Sin duda alguna, Bertie deseará un trago después de tan larga espera. Y en medio de este calor sin precedentes. Yo nunca había sentido tanto calor en abril». Salena hubiera dicho que el clima le parecía delicioso.
pero estaba ocupada observando todo y tratando de no parecer demasiado curiosa. Una larga escalinata de mármol blanco conducía de la terraza a un jardín abajo, mostrando la original arquitectura en 3 niveles diferentes. El jardín, construido sobre el promontorio rocoso, estaba un poco elevado sobre el nivel del mar. Había en su centro una fuente de piedra, con el agua saltando alegremente. El verde césped estaba rodeado de grandes árboles de sombra y lechos de flores atestados de especies exóticas, casi desconocidas por Salena. Más allá del jardín, a través de los árboles, podía divisar la línea de la costa que iba hacia Montecarlo y del otro lado, hacia los acantilados de Issy. «Qué maravilloso es estar aquí», se dijo. «Es todavía más hermoso de lo que yo esperaba». El mar azul intenso cambiaba su color por el verde esmeralda, cerca del horizonte. Sus compañeras hablaban con frecuencia sobre la Costa Azul, pero siempre se referían a Niza o a Cannes, donde se hospedaban. Aunque hablaban de Montecarlo con el aliento contenido, ninguna había visitado nunca el Principado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.